Tenía esta planta en el jardín de mi casa y no sabía para qué servía. El orégano es una de las plantas más utilizadas a nivel mundial. Actúa como antioxidante, diurético, analgésico, antiinflamatorio, antiséptico y sedante. Además es una de las pocas hierbas que no posee efectos secundarios, a menos que estés embarazada o lactando. También me gustaría saber cómo le llaman a esta planta en tu país. En mi país se le conoce como orégano poleo. Esta planta podría ayudar a eliminar los parásitos intestinales. Su ingesta ayuda a frenar el desarrollo de los parásitos e impide que se generen infecciones graves en el sistema digestivo. El orégano poleo, también conocido como orégano francés, tomillo español, menta mexicana, entre otros nombres, es una planta que mayormente se utiliza para condimentar algunos alimentos, pero en realidad es una de las esencias que posee una gran cantidad de propiedades que pueden ser bien aprovechadas por los humanos. Según estudios realizados, el orégano es una de las plantas antioxidantes más potentes que existe. Además tiene un efecto mucho más potente que las manzanas, las naranjas y los arándanos, algunas de las frutas con mayor capacidad antioxidante. En la medicina tradicional se le atribuye propiedades curativas para los ataques de epilepsia, desinfectante, antimicótico y estimulante muscular. Su tallo y sus hojas, bastante abundantes, están cubiertos de pequeños y finos pelos, de los que se puede extraer un aceite esencial. Sus hojas desprenden un olor muy particular y suelen dejarse secar para luego elaborar aceites, infusiones y para sazonar preparaciones. El orégano destaca por su contenido de omega 3, hierro, magnesio, cobre y calcio, así como por aportar vitaminas B6, C, E y K, indispensables para la buena salud. Actúa como digestivo, ya que contiene timol que calma los espasmos intestinales y los dolores estomacales. Sirve para tratar afecciones respiratorias, pues tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas y expectorantes, que actúan contra la gripe, la bronquitis y otros problemas. Sirve como carminativo, pues elimina gases y flatulencias, disminuyendo la inflamación. Ya sabiendo todos estos beneficios, te enseñaré una receta para que puedas utilizar el orégano de manera efectiva. Agregaremos 4 o 5 hojas de orégano en una cacerola, también 2 ramitas de canela, por último agua hasta cubrirlo por completo, y lo dejaremos hervir. En este momento, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Nuris Esteves, que nos mira desde Estados Unidos, y para Carlos Guzmán Flores, que nos mira desde México. Gracias por ver nuestros videos. Para tomar esta infusión lo recomendable es de 2 tazas al día, una en la mañana en ayunas y la otra en la noche antes de acostarte. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje "me encanta el orégano", para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Llegado a este punto, nuestra receta ya estaría lista. Solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Amigos, esta receta es muy fácil de preparar. Los invito a prepararla en casa y el resultado les encantará. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.